Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por la boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿quiénes eran, por así decirlo, los predilectos de Jesús? ¿Quiénes eran aquellos a quien Él dedicaba la mayor parte de su tiempo, regalándoles ternura y misericordia? Sabemos la respuesta, la sabemos bien: los paganos, los publicanos, es decir, los pecadores. Ya hemos meditado muchas veces que la fe cristiana se vive en un nosotros comunitario y no en un yo intimista. Dios mismo es Trinidad y nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Siguiendo esa misma dinámica comunitaria, es que Dios, al realizar su plan de salvación, es decir, al pensar cómo llevarle su amor salvífico, redentor a la humanidad, es que elige un pueblo, el pueblo de Israel, el cual tristemente no comprendió que era instrumento divino para llevar la salvación a todos. Jesús, de igual modo, funda una iglesia, una comunidad, para que ésta sea instrumento de salvación universal. Una comunidad de hermanos y hermanas, todos distintos, unidos por la caridad y la fe común. Por este esencial trasfondo comunitario de la persona humana y de la iglesia, es que no podemos desentendernos del hermano o de la hermana que peca. La ofensa del pecado no afecta a Dios en su divinidad. Tampoco es que Él nos deje de amar o no nos ame o se aleje de nosotros si pecamos, sino que el pecado nos afecta a nosotros, nos deshumaniza, nos hace desacertar en la vocación para la cual hemos sido creados. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a estar atentos y a ayudarnos unos a otros, a corregirnos del pecado, de tal manera de no deshumanizarnos y realizar así nuestra vocación en plenitud. La sola frase del Maestro, si tu hermano peca, es un incentivo divino para no desentendernos nunca del otro. Pero debemos prestar atención. No se trata de basar nuestra predicación en el pecado, y mucho menos en el pecado del prójimo, sino en la caridad y la misericordia de Dios.
Dijo Jesús, si tu hermano peca, repréndelo estando a solas. Este es el primer paso. Es difícil porque exige valentía, prudencia y sabiduría para buscar las palabras precisas y el momento oportuno. Y aún así nos puede ir mal. Me detengo en las palabras, repréndelo estando a solas. Hermanos y hermanas, la caridad cristiana para con el hermano que peca exige de nosotros delicadeza para con su persona. El chisme que hace público el pecado del otro, muchas veces un pecado verdadero, pero otras lamentablemente un pecado falso, el chisme es un asesinato en vida. Y de eso las redes sociales están llenas. Asesinatos en vida. La misma palabra chisme, en su probable origen tanto griego y luego latino, viene de cisma. Significa división o separación. El murmurar sobre el pecado del otro solo produce heridas a la comunidad, divide. La corrección cristiana fraterna no tiene como objetivo apedrear al hermano pecador, sino su conversión. Conversión que solo es posible por el encuentro con el amor de Dios, amor que nosotros estamos llamados a reflejar. Por experiencia probablemente todos sabemos que muchas veces el hermano o la hermana no quiere cambiar. Por diversos motivos, ya sea culposos o no, persiste en el pecado. Jesús lo sabía muy bien. Por ello entonces nos dice, si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Entendámoslo bien. No se trata de 2 o 3 testigos que refrieguen en su rostro el mal que ha hecho, haciéndole sentir ese mal y sentirse excluido, sino que 2 o 3 testigos del amor de Dios, para que pueda experimentar ese hermano o hermana que peca la luz de la verdad, que con misericordia hace libre. Sin embargo, sabemos, los seres humanos somos contumaces y frágiles de voluntad. Es por ello por lo que Jesús da un tercer paso en este camino de fraternidad. Nos dijo, si no les hace caso, díselo a la comunidad. No dice dígalo a la sociedad, sino que a la comunidad. Es decir, a aquel grupo de hermanos y hermanas que viven su fe de manera comprometida según el modelo del amor de Cristo, que vino a buscar al que estaba perdido y sanar al que estaba herido. Si la comunidad no es capaz de ser como el buen samaritano, que baja de su cabalgadura ante el caído, que da de su aceite y vino para limpiar sus heridas, que lo toma en sus manos con delicadeza y desvía su camino para llevarlo a una posada y allí cuidarlo, quiere decir que esa comunidad no está a la altura aún de la comunión fraterna que Cristo nos exige. Una comunidad es verdaderamente cristiana cuando está dispuesta de corazón a salir de su comodidad y sin escandalizarse del pecado humano, ir en búsqueda de la oveja perdida,
del hermano o de la hermana, a quien respetando en toda su libertad, con delicadeza se le carga sobre los hombros para con él hacer fiesta por haberlo encontrado. Finalmente, agrega Jesús, si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Palabras aparentemente muy duras, pero que entendidas correctamente solo hablan de misericordia. Por ello vuelvo a las preguntas iniciales de esta reflexión. ¿Quiénes eran, por así decirlo, los predilectos de Jesús? Los paganos, los publicanos, es decir, los pecadores. A diferencia de los escribas de aquel tiempo, para quienes los paganos y publicanos debían ser excluidos y tratados textualmente con el nombre de perros, Jesús los hace sus preferidos, sus amigos. Ellos son los principales destinatarios de su mensaje, de sus milagros y de su ternura. Como iglesia, no estamos llamados a excluir al pecador. De hecho, todos entonces estaríamos fuera, sino que con paciencia ir a su encuentro y respetando su libertad, caminar con él, siendo instrumentos de misericordia. Hermanos y hermanas, sabemos que este camino no es fácil. El cristianismo exige y nos pide un nivel de amor heroico, como el de Jesús. Amén.